Buen día a todos, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Antes de decir nada, quiero dar gracias a Dios por este momento que hemos estado hoy en este día en su presencia. No hay ni 30 fines de semana en la playa que se puedan comparar con el momento que acabamos de tener en la presencia de Dios. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Su evangelio viaja desde su palabra a través de su Espíritu Santo en la comunidad de su pueblo. Y qué tiempo de adoración a través de música tan lleno de la palabra de Dios. De hecho, vamos a empezar a dejar todos los servicios completos online. Y eso es bueno, pero nada se compara a estar aquí. Así que quiero dar gracias a Dios porque verdaderamente lo que estos momentos hacen en nosotros, y Dios por su gracia por nosotros, no lo puede reemplazar ninguna vacaciones ni ninguna otra cosa. Así que quiero dar gracias a Dios por eso. Nuestros estudiantes, para los padres, están reuniéndose ahora, los de quinto y sexto del otro lado, si quieren pasar, los que no han pasado. Y bueno, feliz verano, ya estamos oficialmente en verano 2025. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Algunos de ustedes me han preguntado si hay un libro que yo les pudiera recomendar, pequeño, que no sea muy largo, que no sea muy denso, para que ustedes lo puedan leer en el verano. Y quiero recomendarles este libro del pastor Timothy Keller. Se llama Dioses Falsos. Está en inglés y en español. Y es un excelente recurso y no tiene muchas páginas, así que una linda lectura de verano. También les recuerdo lo que nos recordaba el pastor Charles Spurgeon hace muchos años, que él decía: lean muchos libros, eso está bien, pero no te olvides de vivir en la Biblia. Amén. Así que te recomiendo este. Ok, hoy vamos a usar la pizarra un poquito, por eso usted la ve allí a mi lado. Vamos a estar hoy en Éxodo capítulo 20 y capítulo 32. Y me voy a demorar un poquitico llegando al pasaje en sí, pero no se preocupe que vamos a terminar a tiempo. ¿Cuántos se acuerdan al principio de nuestra serie? ¿Cuántos se acuerdan lo que significa la palabra Éxodo? ¿Quién la dijo primero? A ver, te quiero regalar este libro. No, tú no. No. ¿Quién dijo salida primero otra vez? A ver. Vamos a regalarle este libro aquí a la primera persona. Manu, te amo, te doy otro después. Este es el libro del que hablaba de verano. Salida. Ahora, esta salida en el contexto de la Biblia es una salida de esperanza, porque no todas las salidas son de esperanza, ¿sí o no? De hecho, esta semana, tristemente, me enteré que un amigo mío fue deportado a Cuba y ya llegó a Cuba. Así que no todas las salidas son de esperanza, porque en este momento ese país es un país increíblemente pobre, bajo un régimen y gobierno comunista horrible, de muchas necesidades, donde no hay derechos humanos, donde hay una escasez impresionante. Así que cuando decimos que Éxodo significa salida, si usted se desanima, no se desanime, porque no estamos hablando de una salida que es para peor, sino en el contexto bíblico es una salida de la esclavitud. Es una salida para bien, es una salida de esperanza. Hay muchas cosas que esclavizan al humano hoy en día. La esclavitud no es un tema de algunas solas personas en algún tiempo, y sabemos que hay esclavitud moderna también, pero tenemos un enemigo que le encanta esclavizarnos en muchas áreas. Hay cosas que el humano admira y desea tener, pero que después esas mismas cosas nos terminan esclavizando, nos esclavizan. Por ejemplo, cuando su hijo desea una consola de juego o un iPhone y usted se lo concede, pero después andas buscando consejería para tu hijo porque no sale de la pantalla de la consola de juego o del iPhone. Aquello que ese niño admiraba se ha vuelto su peor
amo, su capataz. Eso se ha adueñado del niño, haciéndole desperdiciar su vida y restringiendo su crecimiento social. Pero no crea que esto solo le pasa a los niños. Esto no solamente le pasa a los hijos. Hay cosas para los adultos también que si no tienes cuidado se adueñan de ti. Se vuelven ídolos para ti y te empiezan literalmente a regir. Cosas que no parecen malas. No parecen malas, pero que te terminan robando el tiempo y hasta la plata que ganas. Estas cosas que parecen buenas e inofensivas, al usted darle el peso que solo Dios se merece, cautivan tu mente y es allí donde se le mete entre ceja y ceja obtener eso a todo costo. Empiezas a vivir para obtener eso. O para mantener eso, abandonando lo más importante, Dios y su palabra. ¿Por qué? Por perseguir eso o por perseguir a esa persona. Y eso en la Biblia se llama idolatría. Idolatría. Cosas y personas que terminamos adorando más que a Dios, en las cuales vemos más belleza y más valor que en Dios en sí. Y así como usted tiene que tomar agua todos los días, el tema de la idolatría es una lucha diaria. Por favor, jamás se aburra del tema de la idolatría, porque no querer luchar contra ella es declarar derrota. Y el problema de la idolatría es que es un mundo de falsas promesas que te presenta mil cosas lindas que jamás te van a saciar. Y te presenta esas cosas lindas que jamás te van a saciar con tal de mantenerte distraído de Dios y su palabra para que tu fin sea de muerte. La idolatría es como la falsa luz del pez linterna, también conocido como el pez abisal. Abisal tiene que ver con las profundidades del mar. Este pez produce una luz muy atractiva en la oscuridad de la profundidad del mar para engañar a otros peces con el deslumbre de esa luz, pero cuando aquellos peces que son atraídos, engañados, van tras el deslumbre de esa luz, es muy tarde. Porque esa luz deslumbrante, falsa, era solo una carnada para devorarlos por el pez linterna. Así es la idolatría. Te presenta muchas cosas que parecen bellas y deslumbrantes para que te enamores más de esas cosas que del Dios que las da. Y persigas esas cosas en vez de Dios. Y gastes tu vida tras la belleza de algo falso que no sacia. Todo con tal de que ignores a Dios y su misión en tu vida para que tu vida no cuente y para que tu fin sea de muerte. ¿Por qué caemos todos en la trampa? ¿Por qué esta tendencia constante, diaria en nosotros de ver lo creado más bello que Dios, que el Creador? Porque nuestro corazón pecaminoso le atribuye más valor a las cosas creadas que al Creador, creyendo el engaño en nuestras mentes, que Dios no es tan impresionante ni de tanto placer como las cosas y personas creadas. Ahí está el problema. Nuestro corazón pecaminoso le atribuye más valor a las cosas creadas por creer un engaño. ¿Cuál es el engaño que creemos? Que Dios no es tan impresionante ni da tanto placer como las cosas y personas creadas. Si hay una evidencia de que somos pecadores, que no podemos negar de que somos pecadores, es que amamos más la casa en la playa y la playa que el Dios que hizo la playa. Bien dijo Lutero,
que tristemente nuestro corazón pecaminoso es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Y es una lucha diaria. Por eso no te canses nunca del tema, no te canses. Maybe you're thinking, estás pensando, wow, esta serie de Éxodo está tomando demasiado tiempo. No, it's not. Porque esto es una batalla diaria. This is spiritual warfare. That which robs the affection of our hearts, that which is not God. El humano, debido al pecado, tiene esta tendencia de atribuir más valor a las cosas creadas que a Dios. Y quizás si usted objecione en este día, y le damos bienvenida a su objeción y a sus preguntas y a tus dudas, porque Dios quiere usar esas dudas para llevarte hacia Él mismo. Quizás tu objeción cuando oyes eso no es así, que le atribuimos valor a las cosas tienen el valor que tienen. Pero permítame darle un ejemplo para probar que eso no es cierto. Por ejemplo, no cuesta más hacer un billete de $10 que uno de 100. Cuesta el mismo dinero hacer los dos billetes. No que yo haga dinero, para por si acaso. Pero leyendo de la información directamente del website del gobierno. No cuesta más hacer un billete de 10 que de 100. Cuesta el mismo dinero hacer esos dos billetes. Sin embargo, al pedazo de papel que dice 10, le atribuimos ese valor. Y al pedazo de papel que dice 100, le atribuimos 10 veces más valor. Y dicho sea de paso, ni el billete de a 100 ni el billete de a 10 cuesta $10 hacerlo. De hecho, ¿usted sabe cuánto cuesta hacer un billete al gobierno? Cuesta solo 5 centavos hacer cualquier billete. Así que sí le atribuimos valor a las cosas. Permítame ir usando la pizarra para darle la primera definición de idolatría. Piénselo de esta manera. Y he estado orando que Dios me ayude a presentarle este tema que es recurrente en la Biblia de una manera que usted lo pueda entender mejor. Porque es el patrón que vemos en toda la Biblia. El pueblo de Dios se aleja de Dios, después honra a Dios, se arrepiente de su idolatría. Dios los bendice y al Dios bendecirlos se alejan de Dios otra vez. Y es un ciclo muy terrible. Y yo quisiera que usted vea la primera definición. Wow. Permítame un segundo. Se ve que la pizarra es nueva porque... No, déjala ahí, por favor. Oh, ya. En ese caso, vamos a... Quiero que usted vea esta definición de idolatría. Ya está escrita. Voy a escribir del otro lado después. Idolatría es un error de cálculo. Piénsalo así. Idolatría es un error de cálculo. La idolatría es errar cuando al calcular minimizamos el valor de Dios y engañados concluimos que lo demás es más digno de perseguir que Dios. ¿Entendió? Ahora le modelo del otro lado de la pizarra. Un error de cálculo, ¿qué cosa es? Es errar en el valor de algo, ¿sí o no? De manera que la idolatría es errar, es cuando nos confundimos al calcular qué tiene más valor. Cuando calculamos qué es lo que tiene más valor, empezamos a minimizar el valor de Dios por idolatría, porque empezamos a ver más valor y belleza en cosas creadas que en Dios en sí.
por eso no nos congregamos fielmente, por eso no damos, por eso no compartimos el evangelio muchas veces. Entonces, al minimizar el valor de Dios en nuestra mente, en ese cálculo, que es un error, nos engañamos, porque nuestro corazón es un corazón engañoso, más engañoso que todas las cosas, dice la Biblia. Y en ese corazón engañoso concluimos entonces que lo demás, las cosas creadas, son más dignas de perseguir que Dios en sí. Y la prueba es la práctica. Lo que perseguimos. En mi caso, y en el caso de todos, como usted ve, mi presupuesto, que aprendí a hacer un presupuesto en una clase como la que da Felipe, aprendí a humillarme, a someterme a un plan de gastos, porque yo veía un presupuesto como una camisa de fuerza, y en mi orgullo, queriendo el control, cuando quiero el control, eso revela que el ídolo más grande con el que lucho es conmigo mismo, que quiero ponerme en el lugar que solo Dios merece, y ahí aprendí a hacer un presupuesto y a someterme a ese presupuesto. Y al mirar ese presupuesto, lo primero que era evidente era qué es lo que más yo valoraba, porque era lo que más dinero se llevaba de mi bolsillo. Porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Entonces, esta es una de las definiciones de idolatría. Les voy a dar más durante el mensaje. Piénselo de esta manera. Mis zapatos, los zapatos que yo tengo puestos ahora mismo, cuestan $40. La camioneta que yo manejo cuesta $40,000. ¿Vio la diferencia? $40, $40,000. ¿Qué usted pensaría si yo cambio la camioneta de $40,000 por unos zapatos de $40? ¿Qué pensaría usted de ese cambio? Es un error. Es un error de cálculo. ¿Acaso no sería ese cambio un gran fracaso? ¿Cómo voy a cambiar algo que vale $40,000 por algo que vale 40? Pero nosotros hacemos lo mismo cuando se trata de Dios, su iglesia y su misión. Y lo hacemos cuando hay idolatría en nuestro corazón. When we have to have that. Cuando tenemos que tener eso. Yo quiero hacer una aclaración importante, muy importante, que ojalá la oigan todos los que están aquí en el lobby y donde quiera que estén. Dios no está en contra de que tengas cosas. Dios no está en contra de que tengas cosas. Dios está en contra de que esas cosas te tengan a ti. Yo acabo de decir que manejo una camioneta de $40,000. Es un regalo de Dios, es una bendición que puedo pagar una camioneta de $40,000. El problema sería si usted me raya la camioneta y eso me enoja hasta lo sumo, o que un hijo mío bote un jugo dentro de la camioneta y yo me enoje tanto porque mi amor por la camioneta es mayor que mi amor por hablarle bien a mi hijo. No hay problema en que Dios te dé cosas. Todo lo que tienes, si algo bueno tienes, viene de su mano. El problema es cuando esas cosas te tienen a ti. Y es por eso que no prestas tu carro. Porque hay idolatría en tu corazón. Como si tú te hubieras dado el carro a ti mismo. Si algo tienes, es por la gracia del Señor Jesucristo. Así que yo no estoy aquí para juzgarte por
querer tener o tener un bote o una casa grande o lo que sea. La pregunta que el texto hace en todo Éxodo, la pregunta de toda la Biblia es: ¿cuánto esos sueños terrenales te están manteniendo distraído y distraída de Dios y su misión? La preocupación es que esas cosas te tengan a ti. Es por eso que podemos ver una película de Netflix, 3 episodios, sin levantarnos y ir al baño. Podemos ir al cine y ver una película de 3 horas y no podemos sentarnos en un mensaje de 45 minutos. Una de las grandes ironías de la vida es que las personas buscan con desesperación lo que solo Dios les puede dar en 1000 lugares menos en Dios. Eso es una gran ironía. Eso es idolatría. Ahora, ¿por qué llegamos a creer que Dios no es tan satisfactorio como otras cosas que compiten en nuestra mente y corazón por nuestro afecto? ¿Por qué le atribuimos más valor a las cosas creadas que a Dios? Porque en nuestra mente formamos una idea errónea y falsa de quien Dios en realidad es. Vamos a expandir eso. Éxodo 20 tiene que ver con la mala costumbre que existe hoy de que si no te gusta algo acerca de Dios, simplemente puedes darle una nueva definición o una forma de un Dios que te guste más a ti. Hay tantas versiones de Dios y del Evangelio que en las palabras de R.C. Sproul ya no sabemos quién es Dios. Vivimos en una cultura de pick and choose. Y eso es bueno para algunas cosas, pero no para intentar redefinir y recrear quién Dios es. También vivimos en una cultura donde los medios de comunicación y social media solo te dan una parte de la historia, pero no la historia completa. Una cara de la moneda solamente. Por ejemplo, cuando murió el pastor Billy Graham hace unos años, fue impresionante ver la diferencia, cómo los diferentes canales reportaban la muerte del pastor Billy Graham. Por ejemplo, los medios liberales escogieron hablar de solo un aspecto de Billy Graham. Lo pintaron como alguien que no criticaba a nadie. Él era todo y solamente amor, ignorando lo que a ellos no les convenía decir que predicaba Billy Graham. Por otro lado, los medios conservadores usaron su muerte para citar cosas que Billy Graham dijo, para excusar una agenda política con cara de cristianismo conservador, pero que era algo pagano, avaro y sin misericordia. O sea que cada cual decidió escoger solo un aspecto de Billy Graham y exaltar ese aspecto para egoístamente avanzar un punto de vista de ellos sin dar una honesta descripción completa de quién fue Billy Graham. Y eso es lo mismo que somos tentados a hacer hoy tú y yo con Dios. Tomar un atributo de Dios y elevarlo por encima de sus otros atributos para probar una agenda personal o para excusar un deseo que tenemos que sabemos no honra a Dios y su palabra. Y para hacer de Dios una versión de un Dios personal que me guste conforme a mí. El problema es que esa versión de Dios no es el Dios verdadero. Y así como hay medicina que no sabe bien, pero te sana y la necesitas, aunque no te guste, lo que más tú necesitas no es una versión de Dios, sino el Dios verdadero. Lo que más tú necesitas no es algo que resemble a Dios, sino a Dios en sí. Así que vemos dos extremos en las iglesias hoy. Es tan triste. Un extremo son aquellos que secretamente piensan Dios los debe amar por la rigurosa devoción y servicio de ellos hacia Dios. Y ellos fácilmente crucifican con sus lenguas al débil.
critican fácilmente a otros y exaltan la verdad de Dios, alegando de que ellos la cumplen. Están perdidos en su desempeño, confianza personal y falsa piedad. Y en esa condición erguida por su supuesta moralidad externa, no se dan cuenta que no entrará nadie al reino de Dios que confíe en sí mismo. Porque los que entran al reino de Dios son aquellos que confían y entienden que la única entrada al cielo es por gracia, obediencia perfecta y desempeño de uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni una onza menos que el expediente y santidad perfecta de Jesucristo permitirá que alguien va a entrar al reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Pero eso no es una santidad que tú puedes producir. Es la santidad de una vida perfecta de obediencia a Dios de Cristo Jesús. El otro extremo son aquellos que resaltan la gracia de Dios por encima de todos los atributos de Dios. Y viven como quieren. Qué lindo. No vienen fielmente a la iglesia, no buscan el rostro de Dios, no comparten el evangelio con no creyentes, porque para ellos Dios es solamente gracia. Unos piensan que Dios es solamente fuego consumidor y otros piensan que Dios es solamente amor y están perdidos en su libertinaje viviendo para sí mismos, con falta de arrepentimiento, viviendo vidas en pecado secreto, olvidando que sin muerte del yo no hay vida y sin cruz aquí no hay cielo allá. Y las iglesias y los pastores no le dan la vital importancia a no exaltar desproporcionadamente verdad y gracia, cuando en realidad debemos predicar todo el consejo de Dios, gracia y verdad. No uno o el otro. Porque hermanos, Dios no es un buffet donde usted escoge qué tomar y qué no. No existe mi Jesús. Well, that's your Jesus. This is my Jesus. No existe mi Jesús. No existe tu Jesús. Hay un solo Jesús. Pero tristemente hacemos alianza con nuestro pecado. Hacemos alianzas con banderas. Ponemos banderas por encima de la Biblia. Hacemos alianzas con partidos terrenales y queremos formar a Dios a una mezcolanza de alguien que Dios no es. Esta tendencia de redefinir a Dios es en alguien con quien te sientas cómodo o cómoda, no es algo nuevo. Por eso, uno de los primeros mandamientos en Éxodo 20 es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Eso no significa que si usted sabe dibujar, que no puedes intentar dibujar un ángel. O que no puedes intentar dibujar la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, cualquier cosa que podamos dibujar que se trate de Dios en sí, ese dibujo no le va a hacer justicia, porque Dios es mucho más grande que eso. Pero esto no significa que si sabes dibujar no puedes intentar hacerlo. El corazón del mandamiento es no distorsionar ni minimizar quien Dios es. Ni tampoco tratar de redefinir los principios de su reino, el único reino que es perfecto y eterno. El problema de hoy en día es que la gente distorsiona, minimiza y acopla a Dios y su palabra por amor a su pecado. En las palabras del puritano, Jesús es odiado porque el pecado es amado. Cuando tú amas tu pecado demasiado, idolatría,
vas a odiar cuando Jesús te quiera hacer libre de ese pecado. Y seamos honestos, por eso queremos redefinir la Biblia, para excusar el pecado que amamos. Y terminamos con un Dios inventado, que es un Dios falso, es custom made, pero no es el Dios verdadero. Y como no es el Dios verdadero, jamás te podrá satisfacer. Las palabras clave en el mandamiento son imagen y semejanza. No está hablando de solo una imagen física, sino más bien que no te hagas una imagen en tu mente de quien Dios debe ser según tú. Pero se nos olvida que we don't get to define who God is. Nosotros no definimos a Dios. Él se define a sí mismo en su palabra. Él es el creador, nosotros su creación. Por eso dice Isaías 45:9, dice, ay del que pleita con su hacedor, diciendo, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? No, hermanos, Él es el creador, nosotros el barro. Y es para nuestro bien, es para nuestro bien. Porque ese hacedor que nos está haciendo, quien nos hizo, Él desea lo mejor para nosotros. Porque Él es el único que es santo, que es bueno por siempre. Note la intencionalidad aquí, que Dios en el segundo mandamiento dice, no te hagas ni imagen ni semejanza de mí. En tu mente. En quien tú piensas Dios es. ¿No le recuerda eso a unas palabras en Génesis cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza? No me redefine, do not redefine me. ¿Cuál es mi punto? Que Dios es el único que puede hacer a alguien a su imagen y semejanza, pero nosotros no, porque Él es Dios y nosotros no. Pero nosotros en nuestro pecado nos atrevemos a querer redefinir a Dios, a que Dios se vuelva a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a lo que nosotros queremos, porque en nuestra idolatría no queremos seguir a Dios, queremos que Él nos siga a nosotros. En nuestra idolatría y en el falso evangelio de la prosperidad, Dios existe para mí, pero en el verdadero evangelio yo existo para Dios y eso es lo mejor que me puede pasar. Por eso es que todo pecado es rebeldía contra nuestro Creador. Entendemos mejor ahora lo que dice Juan 3:19, cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, idolatría, amaron más las tinieblas que la luz. Ese es nuestro problema. Hemos hecho un error de cálculo. Y vemos más bello perseguir las cosas creadas que la luz. Esa es nuestra realidad. Y humildad es reconocer nuestra idolatría y decir, sí, Señor, es cierto. Es cierto, perdóname. Amo más mi pecado que tu luz. Perdóname, cambia mi corazón. Dame un corazón que ame lo que te honra. Lo bueno, dame un corazón que te ame a ti, Dios. Escucha, iglesia, Dios es bueno, irreplicable, irreproducible, incomparable, perfecto, único y como ningún otro. Es mejor para toda la raza humana, su creación, que Él sea quien haga personas a su imagen y no nosotros tratar de acoplarlo a Él a la nuestra. Porque Él es lo que nosotros nunca seremos. Y dicho sea de paso, los primeros 2 mandamientos tienen que ver con idolatría. Y eso te debe dejar saber la importancia y el peligro que es este tema para esta vida y para la eternidad. Este tema de la idolatría. Los cristianos del primer siglo
por algo tan pequeño como el emperador romano hacer que ellos coman algo dedicado a los ídolos, daban sus vidas por no comer esa comida. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora, no es que los dos mandamientos sean exactamente iguales, pero los dos tienen que ver con idolatría. El primer mandamiento dice, ¿alguien se acuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la diferencia entre este y el segundo? Que el primero se trata de no adorar a dioses que son claramente otros dioses. Y por definición, como son otros dioses con D minúscula, dioses falsos, pues entonces no pueden ser el Dios verdadero de la Biblia. Y el segundo mandamiento se trata de, que estamos viendo hoy, no hacerse imágenes de, sobre todo en nuestra mente, de que Dios es algo cuando en realidad, que el Dios verdadero es algo que en realidad Él no es. Una de las cosas que me entristece muchísimo cuando invito a un hispano en nuestra ciudad a la iglesia, no me hables de iglesia. Porque han sido heridos por tantas iglesias. Y porque han oído tantos falsos evangelios. Y yo siempre me pregunto, entiendo tu dolor, yo también fui herido por la iglesia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál tú crees es el evangelio de Jesús? Porque eso va a revelar quiénes ellos piensan es Dios. Y cuando ellos me dicen, según ellos, según lo que han oído en otras iglesias, ¿cuál es el evangelio de Dios? Perdona, pero tú estás rechazando un Dios, gracias a Dios, que estás rechazando un Dios y un evangelio que no es el Dios verdadero, ni el verdadero evangelio. Porque siempre tiene que ver con un evangelio por obras. Entonces la diferencia entre el primer mandamiento y el segundo, el primero es, no adores a otros dioses que claramente son otros dioses. Pero el segundo es, no te hagas un Dios falso, distorsionando el Dios verdadero, acoplándolo a un Dios que ahora es un Dios falso, porque es una idea, tú lo has custom made para ti, para excusar tu pecado, para excusar una acción, para lo que sea. No te hagas ideas de un Dios según tú. Los dos primeros mandamientos, los dos se tratan de idolatría. Qué correcto estaba Lutero cuando dijo, increíble, él dijo, si obedecemos solamente los dos primeros mandamientos, vamos a poder obedecer al resto con facilidad. Esa cita de Lutero está profunda, pero se las voy a dejar para que la discutas ahí con los asados que están haciendo en los grupos pequeños este verano. La discuten ahí. El mandamiento número 2 es uno de los que más rompemos. Porque en nuestro pecado le añadimos algo a Dios, alguna imagen, alguna idea errada, una falsa conclusión, que va más allá o es contraria a lo que Dios nos dice acerca de sí mismo en su palabra. Incluso hay personas que en su adoración a Dios, si ese momento de adoración no va acompañado, por ejemplo, de lágrimas siempre, o de alguna reacción emocional, entonces ellos concluyen que allí Dios no estaba. Para ellos la experiencia o la relación emocional se ha vuelto el Dios falso de sus vidas. Tenemos que tener cuidado de no adorar algo que Dios nos da más que el Dios quien nos da eso, inclusive una experiencia. Cuidémonos de no desear algo que Dios da, más que Dios en sí. ¿Hay quebranto en la presencia de Dios? Claro que lo hay, claro que sí. Pero nada se compara a Dios. Mi meta no es el quebranto, mi meta es el Dios que me quebranta. ¿Ve la diferencia? Suena igual, pero no es lo mismo. Es idolatría hacerme una imagen y semejanza de Dios en mi mente que no es cierta. Al final, llore o no llore, sienta yo a Dios o no lo sienta, Dios sigue siendo Dios y Él me ama y Él mora en la alabanza de su pueblo. Y Él está conmigo. Quizás usted diga hoy, no se preocupe, pastor, que yo no tengo una imagen física a la cual yo le ore ni me postro ante imágenes. Yo sé, pastor, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
Yo no tengo ídolos. Ok. No seamos tan rápidos en considerar y también limitar lo que es idolatría. Porque en la Biblia vemos idolatría tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. De hecho, y solo Dios sabe esto, solo Dios lo sabe, porque nosotros podemos engañar a cualquiera. Si yo estoy predicando este mensaje para que usted piense bien de mí, para que usted diga, wow, ¿cómo se preparó el pastor? ¿Eso es idolatría? Y en la Biblia, Dios no solo le pide que se arrepienta a aquellos que están lejos de Él, constantemente Dios está llamando a su iglesia, a nosotros, al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es un marco de una puerta que tú pasas una vez, es el cuarto donde tú vives. Un pastor contó una vez, historia real, que él fue a la India a un viaje misionero. Y él estaba allí con una hermana cristiana que le estaba enseñando la ciudad muy densa y todas las cosas. Y este pastor americano le dijo a esta hermana de la India, wow, qué idólatras son ustedes. Qué idólatras son la gente aquí en tu país, porque adoran las vacas, tienen como 50 y pico de dioses, adoran un montón de dioses falsos. Y la hermana cristiana de la India le respondió, perdón, pastor, ¿acaso no son igual de idólatras las personas en Estados Unidos? ¿Acaso las familias no tienen problema en reunirse un domingo para adorar jugadores en un estadio, pero no se reúnen en sus casas alrededor de una Biblia? ¿Acaso no prefieren ir a un parque el domingo o quedarse en casa en vez de congregarse adorando más la comunión de amigos y los asados que la comunión con Dios? ¿Acaso no siguen muchos a Dios para que Dios les dé algo en vez de seguir a Dios por quien Dios es? Y el pastor se quedó callado porque se dio cuenta que el problema de la idolatría es un problema de todos. No tendrás imágenes delante de las cuales te postres, pero todos tenemos la tendencia de formar ideas en nuestra mente de quien Dios es, distante a quien Dios realmente es. Por consumir tanta social media y por no estar más en su palabra. Por eso viene el aviso en los 2 primeros mandamientos y el segundo mandamiento que te dice, cuidado de que el Dios de tu mente no sea una versión ajustada por ti del Dios verdadero, porque sería un Dios falso. El humano es dado a asignarle a Dios una forma que Dios no se dio a sí mismo. Y también somos dados a asignarle a cosas y a personas atributos que solo son de Dios. Un valor que solo Dios tiene. Esclavizamos a nuestra pareja porque tiene que hacernos feliz. Yo no puedo llenar las grietas de un corazón que solo Dios puede llenar. Como decía el teólogo, no me acuerdo si fue Pascal o J.I. Packer, quien dijo, todo corazón tiene un hoyo en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y ponemos expectativas irrealistas en nuestras parejas cuando lo que necesitamos es a Cristo, porque en Él estamos completos. Y si Él es nuestro suministro de amor, tenemos amor de sobra para amar a nuestra pareja los días que esa pareja me ame o el día que no me ame. Escriba esto si está tomando notas. Rompemos el segundo mandamiento cada vez que definimos a Dios como queremos que sea, en vez de como en realidad Él es, según su palabra. O cuando elevamos nuestras preferencias acerca de Dios por encima de las declaraciones de Dios acerca de sí mismo en su palabra. Cada vez que decimos cosas como, bueno, la manera que yo veo a Dios, o yo prefiero ver a Dios como, cada vez que hablamos así, estamos tratando de ser Dios en redefinir a Dios. Si algo me gustaba de Billy Graham,
es que constantemente en su mensaje él decía, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. No se trata de lo que yo opino, es lo que dice su palabra. Y después citaba la Biblia. Y eso es lo que me digo a mí mismo todos los días y lo que le digo a otros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dios equivale a el nosotros redefinirlos a Él como traición. Porque intentar redefinir a Dios a mi imagen es decir, Dios, no me gusta como eres. No me gusta el verdadero Dios. Necesito que seas esto o lo otro para yo poder amarte. ¿Usted se imagina si su pareja le dijera, imagínate si mi esposa me dijera, Raudel, 25 años de casado, yo necesito que tú tengas 6 pies, 4 pulgadas, un six-pack y $50 millones. De otra manera, no puedo amarte. Y mira, yo 6'4" no tengo. Un six-pack, eso sí lo tengo. No, pero definitivamente no tengo $50 millones. Y a veces hacemos lo mismo con Dios. Tienes que hacer esto o lo otro para yo amarte. No. Es altamente ofensivo que nosotros, siendo pecadores, nos acerquemos a Dios deseando que Dios sea otro para poder amarlo y servirlo. Como si tú y yo supiéramos por una hora de nuestra vida, ni tan siquiera un día, que es ser completamente santo y bueno. Si el Dios a quien tú adoras no te contradice de vez en cuando, si Él no confronta tu pecado, si no ves el contraste y no sientes esa confrontación, entonces el Dios que tú adoras es una imaginación e invento tuyo del Dios verdadero. Nota cómo el profeta Isaías, que era más consagrado que todos nosotros juntos, en Isaías 6, él tiene una experiencia donde llega a la misma presencia de Dios y su primera frase es, estoy muerto, soy hombre de labios inmundos, que sirve a un pueblo de labios inmundos. Él está viendo un contraste tan abismal y eterno entre la pureza, belleza y santidad de Dios y su corazón pecaminoso. Cada vez que estás en relación con una persona real, va a haber confrontación porque tu pecado será expuesto. Y Dios ha puesto a esa persona ahí para ayudarte. ¿Cuánto más con Dios? El teólogo suizo decía, Karl Barth, si nuestro Dios nunca nos contradice, si nunca nos enoja, entonces es probable que lo que estamos adorando es un reflejo de nosotros mismos. Para amar y conocer realmente a Dios, debes estar dispuesto a que Dios te diga algunas cosas que no quieres escuchar. Amén. Para amar y servir a tu pareja, tienes que estar dispuesto a oír algunas cosas que no quieres escuchar. Porque solo entonces podremos escuchar las cosas que nuestra alma desesperadamente necesita. Hermano, es increíble, se me acabó el tiempo, estoy en la mitad del mensaje. Así que voy a seguir un consejo que me ha dado el pastor Juan. Y me dice, haz los 2 mensajes. Tengo tanto más práctico que compartir contigo en la pizarra acerca de idolatría. Pero voy a obedecer ese consejo de los ancianos. Y quiero que simplemente terminemos orando. Ni he llegado al punto número 1 del mensaje. Pero terminemos orando. Terminemos considerando que esto es batalla espiritual. Que la idolatría con la que luchamos a diario. Y no es que Dios no te quiera bendecir. No es que Dios no quiera que tú tengas cosas lindas. No es que Dios no quiere que tú tengas una pareja. Es que si tu pareja es tu ídolo,
o no vas a poder apreciar la belleza de la soltería, o vas a poner un peso en esa persona que te haga feliz, cuando en realidad solo Dios te puede hacer feliz. Padre, hay tanto más que cubrir en tu palabra. Señor, y estamos aquí en este día. Yo sé que la verdad es difícil. Yo sé que hay mensajes que hacen que la gente se vaya. Pero tú sabes, tú conoces mi corazón, Señor. Y tú conoces que mi intención no es herir a nadie. Tú conoces que el cuchillo de tu palabra no es para dar un golpe, sino más bien es un bisturí, porque tú eres un doctor que sí quieres abrirnos, pero es para sanarnos, no para hacernos daños. Tú sabes que tu verdad confronta, pero no es para alejarnos ni para empujarnos, sino para traernos de vuelta, Señor. Señor Jesús, reconocemos nuestra idolatría. La reconocemos, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por este error de cálculo continuo, donde nuestros corazones manchados por pecados le atribuimos más valor a las cosas que tú nos das que a ti, que eres creador. Perdónanos, Señor, por este error de cálculo. Perdónanos por perseguir más las cosas creadas que el Dios que nos da vida eterna. Perdónanos porque pecamos todos los días. Dice tu palabra, Señor, en 1 de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Pecamos. Y pecamos porque amamos nuestro pecado. Ese es el problema. Un amor desordenado, un amor que se ha vuelto en idolatría, un amor que ama más tus bendiciones que a ti, Señor. Perdónanos. Danos amor por ti, porque hemos dejado tus brazos, los brazos del amante más fiel, del único amante que jamás nos deja, que jamás nos ha fallado, el único amante que estará por ahí con nosotros eternamente. Y tan fácil dejamos tus brazos por otros amantes, por otras cosas. Y le damos nuestra devoción a esas cosas, nuestro tiempo, nuestra atención, nos deslumbramos con ellas. Y hacemos doler, entristecerte a ti, Señor. Por eso dice tu palabra que entristecemos al Espíritu Santo. Perdónanos. Que así como nos alejamos de ti adorando lo que no debemos adorar, así como nos alejamos de ti desviando nuestra adoración de ti a cosas, que regresemos también adorando, pero adorando de ti, Señor. Oh Señor, tu misericordia es infinita, es incomprensible. Es incomprensible reconocer que tú también dices en tu palabra que tú no rechazas a aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado. Y este pueblo viene a ti con un corazón contrito y humillado. No hay nada que este mundo me pueda dar que no pueda experimentar en ti y en la comunión de tu pueblo, Señor, y en tu palabra. Señor, ayúdanos para correr a ti. Danos amor por ti. Te lo pedimos, Señor. Confronta nuestra idolatría diario, Señor, porque tú eres la única fuente de amor del bueno. De amor del bueno, de amor que perdura. Es imposible que haya más placer en las cosas que tú mismo creaste que en ti, que eres el creador de esas cosas. Todo lo bueno en este mundo es como it's like the ray of the sun. Son como los rayos del sol. No son el sol, solo apuntan a la fuente de donde vienen esos rayos. Tú eres el sol. Tú eres más bello que todo rayo. Todo lo bueno que podamos experimentar es solo un rayito que apunta a quien en realidad satisface a ti, Dios.
No hay manera de que tú puedas ser menos placentero que las cosas que tú nos permites disfrutar. Perdónanos. Nos volvemos a ti en este día. Si alguien en este día necesita rendir su corazón a ti y decirte: Señor, estoy cansado de perseguir mil cosas que al final, aun cuando las obtengo, me defraudan. Se les va su brillo, su color, su belleza con tenerla unos meses. Y por eso mi corazón, que es una fábrica de ídolos, se va tras otra cosa, porque eso no me satisface. Perdóname, Señor, rindo mi vida a ti. Señor, que ellos puedan hacer eso hoy en día, y rendir sus vidas a ti. Solo tú sacias nuestro ser, y no hay nadie ni nada como tú, Señor. Abre nuestros ojos para ver esto. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.